Tu negocio no quebró por la crisis. No quebró por la competencia. No quebró porque la economía está difícil. Quebró el día que empezaste a tratar la caja del negocio como si fuera tu cartera personal. Y lo más peligroso es que casi nadie se da cuenta cuando empieza. Porque no sucede de golpe. Sucede en pequeñas mordidas disfrazadas de "me lo merezco". Carlos abrió su cafetería con una emoción que no le cabía en el pecho. Los primeros meses fueron increíbles. El lugar se llenaba. La gente subía historias. Había fila por las mañanas. Y cada noche, cuando cerraba caja, veía algo que jamás había visto en su vida. Mucho dinero entrando todos los días. Eso lo hizo sentir exitoso. Poderoso. Por primera vez ya no tenía jefe. Por primera vez sentía que el dinero dependía de él. Y aquí es donde empieza el error que destruye a miles de emprendedores. Porque el movimiento de dinero crea una ilusión peligrosísima. Te hace sentir rico, antes de serlo. Carlos empezó poquito. Un viernes sacó dinero para ir a cenar con su novia. La cafetería respondió bien esta semana. Después tomó para unos tenis. Luego para el celular nuevo. Luego para un viaje rápido. Siempre se decía lo mismo. Estoy trabajando muchísimo. Me lo gané. Pero hay algo que casi nadie entiende cuando emprende. El dinero que entra a un negocio no te pertenece automáticamente. Primero le pertenece a la renta, a los proveedores, a la nómina, a los impuestos, a la operación, al inventario, al crecimiento. Y solo lo que sobra después de todo eso es ganancia real. Pero la mayoría nunca aprende eso. Ven efectivo entrando y sienten libertad, cuando en realidad lo que tienen es responsabilidad. Y este error te puede costar años de vida. Porque mientras Carlos gastaba como dueño exitoso, el negocio todavía sobrevivía como negocio frágil. Aquí es donde muchos emprendedores se destruyen solos. Confunden ventas con riqueza. Y eso cambia completamente la forma de administrar dinero. Porque empiezan a vivir antes de consolidar. Empiezan a aparentar antes de estabilizar. Empiezan a sacar frutos antes de cuidar la raíz. Y ojo, esto no significa que no disfrutes tu dinero. Significa que entiendas el momento financiero en el que realmente estás. Porque un negocio pequeño necesita oxígeno constante. Necesita flujo, inventario, liquidez, capacidad de aguantar meses malos. Pero aquí es donde la mayoría falla. Creen que mientras haya ventas, todo está bien. No. Muchísimos negocios venden bastante, y aún así están muriendo lentamente. Carlos tardó casi 2 años en darse cuenta. Al principio eran detalles pequeños. La leche se acababa más rápido. Faltaban vasos. La máquina empezó a fallar. El proveedor empezó a cobrar más rápido de lo normal. Pero él seguía viviendo como si el negocio ya fuera enorme. Porque psicológicamente ya se sentía empresario exitoso. Y aquí entra algo muy importante. Tus decisiones financieras reflejan tu identidad. No es solo lo que haces con el dinero. Es quién eres cuando lo haces. Porque muchas personas emprenden no solo para ganar dinero, sino para sentirse valiosas, importantes y exitosas. Y ahí aparece una trampa emocional peligrosísima. Usar el negocio para sostener una imagen, en lugar de sostener el negocio. Carlos empezó a subir fotos de viajes. Compró reloj nuevo. Invitaba comidas. Se veía exitoso. Pero por dentro, el negocio empezaba a ahogarse. Y nadie lo veía. Ni siquiera él. Porque una de las cosas más peligrosas del dinero es que puede anestesiarte temporalmente. Mientras llega el efectivo, sientes que todo está bien. Aunque financieramente estés cavando un hoyo. Una mañana llegó el golpe. El refrigerador principal dejó de funcionar. Necesitaba reparación urgente. Carlos abrió la cuenta del negocio, y no había suficiente. Entonces hizo algo que hacen muchísimos emprendedores desesperados. Pidió un préstamo rápido. Y aquí empezó el verdadero problema. Porque cuando un negocio pierde liquidez, comienza a sobrevivir endeudándose. Ahora escucha esto, porque puede cambiar tu futuro financiero. Muchos negocios no quiebran por falta de clientes. Quiebran por falta de administración emocional. Sí, emocional. Porque emprender no solo requiere estrategia. Requiere control interno, disciplina, capacidad de posponer placer inmediato.
Y esto cambia completamente la forma de ver el dinero. Porque el verdadero emprendedor entiende algo que pocos soportan escuchar. Al principio, el negocio necesita reinversión más que lujo. Pero vivimos en una cultura donde todos quieren parecer exitosos demasiado rápido. Carro nuevo, ropa nueva, vacaciones, estatus. Mientras el negocio todavía está frágil. Y esa necesidad de aparentar destruye patrimonios completos. Porque empiezas a sacarle al negocio dinero que todavía no puede darte. Es como arrancarle ladrillos a una casa que apenas estás construyendo. Carlos empezó a notar algo raro. Cada vez trabajaba más, pero tenía menos tranquilidad. Vendía más, pero debía más. Entraba dinero, pero desaparecía. Y eso le genera ansiedad a muchísimos emprendedores. Porque trabajan todo el día, y aún así sienten que nunca avanzan. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque el problema no siempre está en cuánto produces. A veces está en cuánto drenas. Aquí es donde nace una de las habilidades financieras más importantes de todas. Separarte financieramente de tu negocio. Ponte sueldo. Aunque sea pequeño. Aunque al inicio parezca poco. Porque si no defines límites, el negocio se convierte en una extensión emocional de tus impulsos. Y eso es peligrosísimo. Porque empiezas a justificar todo. Solo esta vez. Después lo regreso. El próximo mes vendo más. El negocio aguanta. Hasta que un día deja de aguantar. Carlos finalmente entendió todo una noche. Se quedó solo cerrando la cafetería. Las mesas vacías. La máquina apagada. Y una pila de facturas encima del mostrador. Entonces abrió la caja. Había dinero. Pero por primera vez entendió algo brutal. Ese dinero no era suyo. Era del negocio intentando sobrevivir. Y sintió un golpe durísimo en el pecho. Porque entendió que durante años no había construido riqueza. Había estado consumiendo el futuro de su propio proyecto. Y esta es la parte más importante de este video. La libertad financiera no se construye gastando como rico. Se construye pensando como constructor. Porque la disciplina financiera real es incómoda. Implica decir, no puedo sacar eso todavía. No necesito aparentar éxito. No voy a destruir mi flujo por un gusto momentáneo. Y eso requiere identidad. Porque el cambio real no es solo táctico. Es interno. Cuando maduras financieramente, dejas de preguntarte, ¿cuánto puedo sacar? Y empiezas a preguntarte, ¿qué necesita esto para crecer? Ese es el momento donde un emprendedor deja de actuar como autoempleado impulsivo, y empieza a convertirse en verdadero empresario. Así que si tienes un negocio, escucha esto con atención. Respeta tu caja, tu inventario, y aún más, respeta tu flujo de efectivo. Porque muchas veces no necesitas vender más. Necesitas dejar de desangrar silenciosamente lo que ya produces. Y quiero que escribas esto en comentarios. Mi negocio no es mi cajero automático. Porque esa frase puede salvarte años de estrés financiero. Y recuerda esto. La riqueza verdadera no se construye sacándole todo hoy a tu negocio. Se construye teniendo la paciencia de proteger lo que puede darte libertad mañana. Si te gustó este video, suscríbete porque en este canal no romantizamos el dinero. Aprendemos a construir riqueza real.